Mi nombre es Daniela Guaso, soy periodista de investigación y datos del periódico El Universal en México. Yo soy Alejandra Krail, periodista de investigación de la unidad de investigación del periódico El Universal en México. Esta investigación periodística nos arroja un panorama bastante oscuro en relación a las infancias en estos espacios que, como bien dices, deberían de ser los más seguros o unos de los más seguros. Sin embargo, lo que nos encontramos fueron huecos legislativos que impiden que sea clara la responsabilidad de cada uno de los actores que intervienen en estos cuidados. También hay que decirlo, hay intereses adultos, ¿no? Desde el prestigio de una escuela, desde el prestigio de un profesor, de un director a cargo de estas instituciones que entran al juego cuando estas situaciones ocurren. ¿Qué otra es de las cuestiones que encontramos en este trabajo? Es la laxitud en los procesos de contratación. No hay un análisis de estos perfiles para asegurarnos de que sean los perfiles más adecuados y preparados, no solamente en materia de conocimiento práctico de la enseñanza, sino también de lo humano y de la salud mental de cada uno de estos integrantes, ¿no? Entonces, ahí es uno de los focos rojos que detectamos, pero bueno, también tiene que ver con esta omisión institucional que emana de la Secretaría de Educación Pública Federal para establecer las reglas claras en las que se tiene que brindar la atención a las niñas, niños y adolescentes en estos espacios. Sí, justamente mucho de lo que encontramos fue una omisión total del gobierno, ¿no? Y de hecho en el trabajo se toca de esa manera, ¿no? No podíamos hablar de una complicidad porque no es explícita, pero si omiten. Y prefieren no meterse en el tema, prefieren hacer de cuenta que es obligación de las escuelas, y la Secretaría de Educación Pública, tanto la federal como la de los estados, termina diciendo no es mi responsabilidad casi, ¿no? Uno de los temas que además intentamos abordar también en el trabajo es que hay escuelas públicas y privadas, ¿no? Nos encontramos que en realidad las privadas nadie las vigilaba. Nadie sabe quién trabaja en esas escuelas, nadie sabe si ocurren estos problemas también, estos delitos, porque la Secretaría te dice, es una escuela privada, no me corresponde. Entonces al final dices, es una escuela, es donde hay niños, hay niñas, ¿no? Y adolescentes también, es tu responsabilidad cuidar de ellos en ese espacio, en esas pequeñas horas, ¿no? Entonces, si lo podemos como sintetizar, encontramos una omisión de todos los actores, desde gobierno, autoridades educativas, directores de planteles, maestros. Hay una omisión de todos que termina perjudicando totalmente a las niñas, niños y adolescentes. La hipótesis que tenemos es que ha habido más casos, o sea, sí hubo un periodo pandémico, o sea, donde en realidad esperábamos que el número de casos estadísticamente bajara, bajó obviamente, pero sigue habiendo casos. Pero no hay una respuesta que te dé el hecho de, cambió algo en la legislación y por eso se han dado más casos. No, porque en realidad todo sigue siendo igual, o sea, el proceso para denunciar este tipo de delitos es el mismo. Entonces no es que haya una mayor apertura por parte de autoridades para recibir estos casos, sino que realmente ha habido más casos, y de hecho por eso surge el trabajo de depredadores en las aulas, ¿no? Porque ya habíamos visto muchos casos en las noticias, pero de repente empezó a brincarnos más una semana papás cierran esta avenida, otra semana papás cierran este otro lugar. Entonces empezamos a ver más casos en los medios. Entonces en realidad creo que este brinco descomunal que se da en la estadística sí se refiere a que hay más casos. También decir que considero que en los últimos tiempos este tema tabú de la violencia sexual quizá está rompiéndose la brecha y empezamos como sociedad a conversarlo un poquito más, a nombrarlo, a reconocer que esto es una realidad que pasa en los espacios más íntimos, en esos espacios que tendrían que ser más seguros, ¿no? Quizá el número de casos está aumentando, como bien lo dice Daniela, pero también es cierto que estamos quizá un poco más alerta y quizá también hay papás, hay familias que se atreven a exigir justicia y a tratar de resolver estos casos que están ocurriendo en las escuelas con mayor frecuencia, ¿no? Entonces digamos que la visibilización del tema quizá está un poquito más presente, pero va de la mano con este aumento de casos que está muy bien registrado en las estadísticas. Hay que decir que la legislación mexicana marca con mucha claridad la obligación de las autoridades educativas, maestros, directivos principalmente de estos espacios, de al momento de saber que una de estas situaciones está ocurriendo, hay que decirlo con claridad, es un delito. Y entonces está obligado a dar llamado a las autoridades de justicia. Sin embargo, como lo mencionamos al principio, pues hay una serie de intereses que van desde lo personal, como
desde los directivos hasta institucional de la escuela y subiendo de nivel a las secretarías de educación estatales, que prefieren no hablar del tema y no llevarlo a las instancias correspondientes para que haya una solución legal, penal, en este caso, ¿no? Definitivamente es una omisión, porque la ley sí marca esa obligación. Entonces, los casos que detectamos que llegan ante la justicia es por iniciativa de los papás que detectan estas problemáticas y que dicen, vamos a hacer lo que toca, lo que corresponde, piden auxilio a las autoridades de justicia, pero hay que decir también que en México, pues el sistema de justicia tiene muchas debilidades que pues limitan el acceso a la justicia de estas víctimas. Sin embargo, hay otros organismos como Derechos Humanos que también tienen registrados incidencias de este tipo y que también nos hablan y nos presentan otro panorama de esta impunidad y de esta omisión institucional. Yo creo que también el hecho de que veamos tan pocas carpetas abiertas por estos delitos es porque las familias se topan con laberintos institucionales. Es un laberinto desde el hecho de denunciar en la escuela y después llegar ante una autoridad, ven a sus hijos revictimizados, entonces no quieren pasar por eso. O sea, sí hay una cuestión grande de familias que te dicen, ya después ya no denunciamos, a pesar de que, como dice Alejandra, es una obligación de la escuela. La escuela tendría que ser la que tendría que ir a la fiscalía y decir, aquí ocurrió un posible delito y te toca investigar, a mí no. Pero como la escuela no lo hace, los papás tampoco muchas veces se quieren ver envueltos porque revictimizan a sus hijos y lo que quieren cuidar más que nunca es esa parte emocional de un hijo que quedó afectado por un daño que se le hizo físico, emocional, mental, o sea, ellos quieren cuidar a sus pequeños, entonces los papás te dicen, me topo con un laberinto, desde las escuelas que no te dan las pruebas necesarias, llegas a una fiscalía en donde meten a sus hijos a un cuarto a preguntarles cosas, entonces ellos lo dicen, no lo voy a hacer. No le voy a hacer eso de nuevo casi a mi hijo, ¿no? Entonces creo que mucho es esa respuesta de por qué vemos tan poquitas carpetas abiertas. Pues sí ha sido, o sea, fue un proceso complicado, desde la obtención de la información, porque no fue información que obtuviéramos de manera fácil, ni siquiera el número. En realidad se hicieron muchas solicitudes de transparencia para obtenerlo. Empleamos diversas como estrategias un poco para obtener justamente estos números, después sistematizarlos, ver lo que nos decía la cifra, la estadística, ver qué nos estaba mostrando, ¿no? Porque nos mostraba que esto era algo de todos los días. O sea, no nos mostraba que hubiera un año en el que bajara, hubiera un año en el que no hubiera ningún caso registrado. Cada año era lo mismo, cada año iba en aumento. Cuando vimos que era un caso todos los días, nos pareció algo muy grave, ¿no? Pero también cuando buscamos muchas familias se nos acercaron. Tuvimos muchos testimonios, pero poca gente quería hablarlo de manera pública, porque también quieren proteger justamente nuevamente a sus hijos. También estaba el punto de que nos teníamos que acercar con familias que los casos ya estuvieran cerrados. No podía hacer nada que estuviera en investigación porque claramente íbamos a obstaculizar sus procesos. Entonces tenían que ser casos cerrados y las familias también te decían, ¿sabes qué? Ocurrió cuando mi niño iba en primaria y ahorita ya tiene a lo mejor 15 años. No quiero que vuelva a encontrar su caso por ahí rondando en los medios, ¿no? Entonces, obtener esta confianza fue difícil y la verdad es que tuvimos que apoyarnos mucho en organizaciones. Sí, decir que en México está la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, que es una asociación civil que litiga casos de violencia sexual en escuelas particularmente, y que gracias a ellas tuvimos acceso a al menos una de las historias principales que abordamos en Depredadores en las Aulas, la historia de Jota y su hermano más pequeño en el estado de Coahuila, que es un caso que ya está cerrado y que, bueno, se demostró plenamente la responsabilidad del maestro de música y del intendente. Y hay que decir que también en este caso muy particular es una familia que ha decidido tomar la bandera de la no repetición, ¿no? De decir, nosotros pasamos por esto y seguimos transitando por este infierno, porque es lo que es. Sin embargo, si podemos hacer algo útil a partir de esta experiencia, compartiendo lo que hemos vivido, lo que hemos transitado,
para abogar a que ningún otro niño, ninguna otra niña vuelva a vivir esto, lo vamos a hacer. Y creo que es un acto de valentía y también de mucha conciencia respecto al impacto que la violencia sexual tiene en la vida de los más pequeños, ¿no? Entonces, este trabajo se construye no solamente con los datos son solamente un pequeño elemento, pero estas historias son las que nos hacen darnos cuenta que esto es una realidad que tenemos que evitar. Bueno, quizá me gustaría dar un poquito de contexto porque hay que decir que estamos cerrando un sexenio en el que desde el inicio se empezó a desarticular todo el sistema de protección de la infancia. Se redujo el presupuesto y se fue asignando a otras áreas que prometían cubrir estos cuidados, ¿no? En distintos niveles, no solamente en el tema de violencia como tal, sino también en el sistema de cuidados, entre otras aristas. Sin embargo, esto fue aminorando en presupuesto y se fue desarticulizando. Entonces, estamos en un momento en el que las nuevas acciones que se hagan van a ser claves. Y hasta el momento, las propuestas relacionadas con la protección a la infancia en todos los aspectos, en salud, en educación, en prevención de la violencia, pues ha estado muy desdibujado, no solamente en relación a la candidata que ahorita tiene pues la mayoría de los votos en el conteo previo, sino en el resto de los candidatos. Lo vimos completamente pues desdibujado, apenas un poquito mencionado si acaso, ¿no? Pero creo que falta, y nos ha faltado no solamente en esta etapa electoral, que los tomadores de decisiones, las y los políticos, ¿no?, que aspiran a cargos públicos, tomen como bandera la agenda de la protección de estos derechos. Sí, en realidad no hemos visto por parte de ninguno de los candidatos que estuvieron como candidatos a la presidencia una propuesta real que se enfocara a la protección de la infancia. Se hablaban de algunos programas que se podían hacer, pero se desarticulizó todo lo que había antes, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, todo se acabó. O sea, refugios para mujeres violentadas junto con sus hijos, también se les quitaron presupuesto. Entonces, todo lo que tenía que ver con la infancia, en realidad se le quitó todo el presupuesto del gobierno federal. Esperamos ver qué pasa con este nuevo gobierno, pero lo que es en específico la violencia sexual contra la infancia no se ha tocado. Es un tema que se mantiene muy escondido, que se prefiere omitir en la cuestión de la agenda. No sabemos si es porque desconocen cómo atacarlo, desconocen qué acciones tomar, pero está totalmente desdibujado. La verdad, para nosotros es un gran honor recibir este premio. Nos ayuda obviamente a poder visibilizar esto afuera, ¿no? Lo hemos hablado con otros colegas. Uno de nuestros objetivos era darle vida a estos casos, ¿no? Darles voz hacia afuera, ¿no? Todo eso que las autoridades no los escucharon, que las escuelas no los escucharon, porque es literal nadie me escuchó, poder nosotros darles esa voz, ¿no? Darles esos reflectores. Y no solo con esto no lo estamos haciendo no solo en México, lo estamos haciendo fuera. Estamos visibilizando algo que también lo hemos dicho, no ocurre solo en nuestro país, ocurre en todo el mundo, ¿no? La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes ocurre en todo el mundo. Entonces, hay algo que necesitamos cuidar, hay algo que necesitamos modificar. Y como nos decía también una de las mamás, ¿no? Mis ojos ya no cuidan solo como a mis hijos, nos volvemos en cuidadores de todos los niños, y en si yo veo que algo ocurre, entonces yo voy a alzar la voz, ¿no?, para poder cuidarlos. La verdad es que eso nos da mucha alegría en ese sentido, poder darle voz a estas familias que tanto se lo merecen. Complementando, creo que también este tema nos trastoca a todos, ¿no? Fuera de las fronteras de México, porque nos damos cuenta que es una posibilidad, que es una realidad que ocurre y que a veces no hemos podido nombrar. Entonces, este reconocimiento nos ayuda a eso, también a, como sociedad global, pensar en los efectos que la violencia sexual tiene en la vida de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, es un tremendo honor también haber sido seleccionados como periodistas y que este trabajo haya sido elegido en medio de un mar de grandes propuestas periodísticas que también han tenido grandes impactos y han sido verdaderamente útiles, no solamente por todo lo que implica, ¿no? Y recibir este reconocimiento de manos del rey es un tremendo honor y estamos agradecidas, orgullosas y completamente honradas.